Buenas, vamos a hacer un ejercicio de electricidad trifásica a 420, 50 hercios, descompensada. Una de las fases, pues aquí se puede observar que tenemos dos resistencias iguales y en la tercera fase, aquí en el medio, no tenemos resistencia. ¿Vale? O sea, no está descompensado del todo, luego ya lo veréis, pero bueno, digamos que no es un ejercicio de los fáciles, una carga lineal. Vale, hago un pequeño recordatorio de cómo se comportan los elementos pasivos resistencia, bobina, la puedo dibujar, resistencia, bobina y condensador en alterna. Bueno, la resistencia de alterna tiene un valor resistivo como tal, ¿vale? Que a nivel de números complejos sería en la parte real, esta parte de aquí es la parte real. Qué mal me ha quedado, no me gusta que quede tanto. Uf, madre mía, cómo pintan estos rotuladores. Esta sería la parte real y el segundo dígito, en plan recordatorio, ¿eh? Entiendo que todo el mundo más o menos sabe de cuál tema, sería el número, la parte imaginaria, el J, el famoso J. ¿Vale? Entonces la resistencia solamente tiene parte real, se ve aquí en un esquema cartesiano de 360 grados, la resistencia estaría en el eje 0, solamente tendría componente de este eje. Este eje, lo puedo poner aquí también, es el eje real y el otro eje es el eje imaginario, que ya he puesto más J, voy a poner imaginario, ¿eh? Que estaría en la parte negativa el menos J y en la parte positiva el más J. ¿Vale? Pues bueno, tenemos la resistencia. Esta sería la parte de la bobina, que cuando tiene frecuencia tiene una reactancia inductiva que sería 2 por pi por F por L. L es el valor inductivo. Y estaría en la parte positiva. Como veis, no tiene componente real y solo tiene componente imaginaria en la parte positiva más J. Pues veis, no tiene componente real 0 y tiene componente imaginaria en la parte positiva, con el valor de cálculo que sería, lo voy a poner aquí abajo en plan recordatorio, reactancia inductiva 2 por pi por F por L. F frecuencia, L valor inductivo, correcto. El condensador sería el antónimo, el opuesto a la bobina. Estaría en la parte imaginaria, en el eje imaginario, en la parte negativa. ¿Vale? Tendríamos 0 de real y todo en la parte negativa de J, del eje imaginario, la parte negativa. La reactancia capacitiva, que es la de XC, sería 1, perdonadme por la letra, pero es que me es un poco difícil. Podríamos poner omega, que es la pulsación, pero bueno, 2 por pi por F por la capacidad. Esto sería omega. Vale. Recordatorio, elementos pasivos básicos pasivos en alterna. Y luego, a nivel de trifásica, tenemos aquí esta estrella, este triángulo, ¿vale? De trifásica en estrella, que no es el caso porque no tenemos el neutro. Y en este ejercicio que podríamos llegar a alcanzarlo, como no está compensado, no lo tendríamos tampoco, ¿vale? Pero bueno, veréis que está desfasado cada de las fases respecto al neutro 120 grados. Y luego tenemos el voltaje entre líneas, porque el voltaje este sería entre neutro y una línea, entre neutro y otra línea, entre neutro y otra línea, que sería lo que tenemos en casa, por lo menos en España, en los 230. ¿Vale? El voltaje entre línea, la que sea, y neutro es igual
al voltaje entre dos líneas, voltaje de línea 1, línea 2 por ejemplo, y línea 1 dividido de raíz de 3. ¿Vale? En este caso el voltaje entre líneas hemos dicho que es 420 voltios, ¿vale? Y tendríamos 420 voltios partido de raíz de 3 y nos daría los 230 voltios. Por lo tanto, el valor que tenemos entre neutro y línea son 200 en este ejercicio, 230 voltios o dividido raíz de 3 del voltaje entre líneas. Vale, esto es un recordatorio, ¿vale? Nosotros ahora aquí vamos a tener que poner la dirección de los vectores entre líneas a la hora de hacer los cálculos, ¿vale? Así que simplemente es un recordatorio para lo que veáis. Hemos visto entre neutro y líneas y luego entre líneas, pues con respecto a unas coordenadas, en este caso hemos puesto como método de auxilio entre línea 1 y neutro como eje 0 de coordenadas para poder centrar este triángulo, que lo podríamos girar en el espacio, daría igual, pero para poder calcular necesitamos frenarlo, pararlo y tener unas referencias claras. Comenzando a resolver el problema, vamos a calcular, por ejemplo, el amperímetro 3. El amperímetro 3 y el amperímetro 1 darán exactamente lo mismo, porque fijaros, tienen el voltaje. Un amperímetro, ¿vale? He puesto unos puntitos aquí que se ven. Un amperímetro a efectos prácticos resistivos, ¿vale? Es como una resistencia de un valor muy bajo. Podríamos decir que se aproxima a 0 ohmios. Podríamos decir también que es como tener un interruptor cerrado, que es todo lo contrario que un voltímetro. Que un voltímetro sería una impedancia muy alta, claro, impedancia, puesto resistencia, no lo cambio, pero impedancia muy alta para intentar que no modificar el valor a la hora de atacar en paralelo a un componente, y vendría a ser el símil a un interruptor abierto. Como cosas, conceptos, todo recordatorio, tener en cuenta el amperímetro. Hemos de decir que lee tanto el amperímetro como el voltímetro, leen valores eficaces, valor eficaz, acordaros, el raíz de 2, y lee, digamos, el módulo del vector. ¿Qué significa esto? Pongo un ejemplo, que si tenemos, voy a poner el ejemplo a nivel de potencia, que no es lo mismo, pero para que se entienda. Acordaos, si tenemos el triángulo de potencias, ¿vale? Con el famoso aquí angulito de phi, aquí teníamos la reactiva, si es en este caso que era positiva, teníamos la potencia activa y la potencia aparente. Digamos que el vector, esta hipotenusa, ¿vale? Sería el módulo. Esto sería el módulo. El módulo sería los valores que están midiendo. ¿Por qué? Sencillamente no te está afectando ni el seno ni el coseno. Estoy haciendo mucho recordatorio, pero bueno, fijaros, en trifásica, ¿vale? Potencia aparente en volampere, que sería raíz de 3 por V, en este caso de línea, por I de línea, que podría también ser de fase, dependiendo de donde estuviéramos mirando, pero como ejemplo global, una carga totalmente lineal e igual, ¿vale? Y estos son volampere. La reactiva, que sería lo mismo, la S, en este caso raíz de 3 por V de línea, por I de línea, por seno de phi. Y la potencia activa, que es la que pagamos, ¿vale? Que es la que genera calor, sería raíz de 3 por voltaje de línea, por intensidad de línea, por coseno, la base de phi, ¿vale? Entonces,
el módulo, fijaros que nos da igual que tengamos seno o coseno, siempre estamos mirando la parte más grande. O sea, por decirlo, pues se entiende, la parte más grande que es en este caso, la hipotenusa. Simplemente para que se entienda, ¿eh? Pero bueno, estos elementos de medida, los elementos de medida, multímetro, amperímetro, tienen otras cosas, ¿vale? Como factores de forma, historia, esto sé qué, que no es el caso. Valores eficaces y nos mide el módulo, ¿vale? Vale, con todo este rollo que os he comentado de las rayitas estas que he puesto aquí, como si fuera, es una línea como si continuara. Vale, fijaros, aquí es como si tuviera la línea 3 y abajo es como si tuviera, bueno, si tuviera, no, tengo la línea 2, ¿vale? Entonces, si yo quiero calcular la intensidad que va a pasar por aquí, que en este caso le puedo llamar intensidad 3, por coherencia con el amperímetro, tengo el voltaje, tengo la resistencia, puedo calcular la intensidad. Voy cortando porque se me cansa la mano, porque todavía no tengo el trípode y se me cansa la mano. Vale, fijaros aquí un detallito. Aquí, en este triángulo que tenemos de trifásica, los vectores tienen un sentido. No, dependiendo del sentido, lo vamos a poner bien o lo vamos a poner mal. Fijaros, aquí la intensidad nos está yendo de L3 a L2. Pues yo, mi vector, el sentido lo tengo que decir de L3 a L2. Aunque luego la forma de representarlo, de indicarlo matemáticamente, siempre es como un incremento. El final menos el inicial. ¿Ves que pone de L2? No de L2. Entre L2 y L3 como vector. Pero no hay caso, la intensidad indica para abajo de L3 a L2 y el voltaje, o sea, como referencia de L3 a L2. El A1 que va a dar, el amperímetro 1 que va a dar exactamente lo mismo, si le pongo el mismo sentido, he cambiado de color sin querer, que tenemos en la parte de arriba L1, simplemente como referencia para que no nos liemos, y en la parte de abajo L2. Entonces, si la intensidad digo que va hacia abajo, como concepto, digo que esto es amperímetro 1 por coherencia. Amperímetro 1, pues el vector mira de la línea 1 a la línea 2. Mi vector, que ya lo tengo puesto sentido, fijaros, de L1 a L2, aunque matemáticamente tengo que poner el final menos el inicial, ¿vale? A nivel vectorial. Pues ahora voy a hacer el cálculo. Lo que es el amperímetro me da igual el ángulo, porque me va a medir el módulo, esa hipotenusa de ejemplo que os he enseñado, pero luego para hacer la suma sí que va a ser importante, la suma vectorial. Vamos allá. La intensidad 3, hemos dicho que era el voltaje partido de la resistencia eran 105, ¿vale? Y este voltaje hemos dicho de L3 a L2, pero el vector se escribe al revés porque es el final menos el inicial. Entonces será L2 a L3, aunque esto luego, fijaros que quedará igual, simplemente a efectos, estos son ohmios, estos son, perdona, pero es que hasta que no tenga el trípode, los 420 voltios, aquí los 105, ¿vale? ¿Qué desfase hemos dicho que tiene la resistencia? La resistencia está en el eje 0, su desfase es 0. Pues le voy a meter ya, tengo que jugar con los ángulos para sumar. Mi resistencia tiene un desfase de 0. ¿Y el voltaje? El voltaje hemos dicho que la intensidad iba de L3 a L2, le hemos puesto el sentido,
¿vale? De L3 a L2, ¿lo veis? De aquí a aquí. Y entonces con respecto al 0, ¿vale? A nuestra referencia de 0, como el vector va hacia abajo, vamos a buscar el vector con su sentido. ¿Cómo tenemos el voltaje? A menos 90 con referencia a 0, ¿lo veis? No puedo ir para arriba porque como mi vector va para abajo, yo voy a buscar el vector, pero en la dirección que va el vector, que es hacia abajo. Y si me muevo de derecha a izquierda es negativo, o podría decir también, podría decir esto, podría hacer esto así, lo voy a hacer de otro color, podría decir que esto va en positivo de aquí hasta aquí, ¿vale? Y entonces sería entre 60 menos 90, 270, ¿no? Si no me equivoco, 270 positivo, ¿vale? Voy a coger menos 90, me da igual, porque es más pequeño el número. Y le enchufo aquí y le digo menos 90. Enchufo un igual y esto que me queda. Esto me queda 420 entre 5 es 4. Y a nivel de ángulos, en la arriba se me queda tal cual, en la abajo pasa restando como si fueran potencias, menos 0. El menos 0 me va a dar igual porque es 0, quedaría 4 con un ángulo, 4 amperios, con un ángulo de menos 90. Por lo tanto, tenemos el valor de la intensidad y el valor del amperímetro, que sería el amperímetro, en este caso de aquí, pues sería 4. Pero como me está midiendo el módulo y no tiene nada que ver el ángulo, pues por aquí pasan 4 amperios. Y 3 es 4 amperios. Y el amperímetro me da eso al módulo, 4 amperios. Vamos por la I1. La I1 voy a resumir, ¿vale? Tendríamos el voltaje. Voy a ponerlo ya directamente. El voltaje hemos dicho que va de L1 a L2. Va vectorialmente de L1 a L2, aunque acordaros que se escribe al revés, porque es la parte final menos la inicial, ¿vale? Entonces aquí, ¿cómo tenemos el ángulo? El ángulo desde 0, podemos ir de aquí hasta aquí. Ojo, estos son menos 150. O acordaros que podemos hacer al revés, ir desde aquí hasta aquí, que serían pues 360 menos 150, lo que dé, ¿vale? Yo voy a coger siempre más pequeño, que es el de menos 150. Entonces aquí voy a decir 420 menos 150. La resistencia son 105 ohmios, 0, que me quedan 4 amperios, menos 150 menos 0, menos 150. Acordaros cómo los elementos de medida miden valores eficaces, que es el módulo. Aquí son 4 amperios. Y ahora viene este de aquí, que este lo hemos de sumar, en este caso, por nudos. A ver si no se me cae el rotulador. Mira, ya me lo he dejado amañado, ¿vale? Para que este nudo, que le he llamado X, esta intensidad que baja para abajo, entra al nudo, intensidad 3. Esta por aquí la intensidad 1, entra al nudo, intensidad 1. Y puedo decir que lo que sale por aquí, ¿vale? Es la intensidad 2. La suma de estos dos es el que sale. También podría coger y decir que hago aquí otra vez el nudo, que esta entra, la 3, esta entra, la 1, y esa de aquí entra, que es la 2. Como luego aquí simplemente sería decir I1 más I2 más I3 es igual a 0. ¿Qué tendría? Al despejar tendría que I2 es igual a menos I1 más
y 3. A efectos prácticos, como va a ser también el módulo, no me va a cambiar nada. De hecho, no me va a cambiar nada porque si yo pongo una intensidad al revés, luego me sale negativo, ¿vale? Pero bueno, de esta manera parece ya que se ve un poquito mejor. Vale. Perdonadme los cortes, ¿eh? Necesito el trípode ya. Venga, he cambiado de rotulador. Intensidad 2 hemos dicho que es igual a intensidad 3 más intensidad 1. ¿Esto qué sería? Intensidad 3 hemos dicho 4 amperios a los 90 grados y la intensidad 1 4 a menos 90, perdón, 4 a menos 150. Esto una de dos, o tenemos una calculadora estas HP Casio de las buenas o lo tenemos que descomponer, ¿vale? Voy a descomponer este a número complejo, ¿vale? O sea, cartesiano para que se entienda, ¿vale? Este de aquí lo divido en la parte real y en la parte imaginaria, la J. Si es menos 90, si hago 4, la parte real es por coseno, 4 por coseno de 90 menos 90 es 0, ¿vale? Entonces el seno de 90 es 1, el seno de menos 90 es menos 1. ¿Vale? Voy a poner aquí J. Este de aquí también lo voy a descomponer en las dos partes, real, como he dicho antes, e imaginario, menos 150. Lo tengo ya amañado. Amañado, me he puesto aquí el resultadillo para no utilizar la calculadora. El coseno es menos 0,866 menos 0,866 y el seno menos 0,5 menos 0,5 J. Esto que está multiplicado por 4, ¿vale? Lo vengo aquí y digo 4 por 0. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a hacer la multiplicación ya para poder sumar, porque fijaros que esto sumo, ¿vale? Este primero hay que multiplicarlo por 4 y el segundo igual por 4, ¿vale? Lo veis, ¿eh? Por 4 y por 4. 4 por 0, este de aquí, 0. 4 por menos 1, menos 4, J. Como lo voy a sumar, el otro este de aquí lo pongo debajo. 4 por menos 0,866, esto da menos 3,46, lo tengo apuntado, ¿vale? Después no utilizar la calculadora. Y 4 por menos 0,5 da menos 2, J en este caso. Si hago la suma, tendré menos 3,46 menos 6, J. Ahora, para hacer el módulo de esto, la hipotenusa de toda la vida, la raíz cuadrada del primero, el menos 3,46 al cuadrado, más el segundo, menos 6 al cuadrado. Y esto da 6,92. En este caso, amperios. Por lo tanto, fijaros que no da 4, ni 8. 6,92 amperios. Si alguien me puede decir, vale, el ángulo, no le hace falta porque es el módulo, pero ¿qué ángulo? ¿Esto cómo queda? Bueno, ¿queréis que lo calculemos? Pues venga, como las canciones, estos son los créditos, ¿vale? Hemos calculado el módulo, vamos a calcular el ángulo. Antes de calcular el ángulo, a nivel geométrico, estoy dejando esto que los otros lados he hecho una mierda. A nivel geométrico, quiero que veáis una cosa. Fijaros, si pongo aquí un eje de coordenadas, acordaros, este es el eje J y este es el eje real. ¿Qué estoy? Eje real me ha dado menos 3,46, o sea, estaré más o menos menos 3,46, imaginaros, más o menos, por aquí. Y luego
en el imaginario para abajo menos 6j. Menos 6 lo pongo largo, lajo. Entonces, si yo, esto es un... bueno, como los catetos, ¿no? Si yo cojo y hago la suma de esto, me va a quedar por aquí. Me va a quedar en este espacio, ¿no? ¿Lo veis? Me quedará, bueno, lo que me quede, pero me quedará en este cuadrante para que se me entienda. ¿Por qué lo digo? Porque voy a hacer la arcotangente. Perdóname los descansos, pero es que se me cansa, se me cansa el alma, vamos. Mira, voy a dibujar bien esto para que se entienda cómo lo hacemos, ¿vale? El módulo que nos queda es este, ¿vale? Lo que hablábamos de la hipotenusa, ¿vale? Eje real, eje imaginario. Entonces tenemos que calcular este ángulo. Vamos a llamarle, si queréis, tita. Esto nos ha dado 6,92 amperios. ¿Y cómo se calculaba la tangente? La tangente era, si este le llamo X, si este le llamo Y, era X partido de Y. Tangente de tita, ¿vale? Es igual a X partido de Y. ¿Cuánto es X y cuánto es Y? Pues lo tenemos. Menos X es la parte real, menos 3,46 partido de menos 6. Esto es menos con el menos. Si va a quedar positivo, esto da... Un segundo, ahora utilizo calculadora,